En esta oportunidad vamos a continuar en la clase de Sociología con el tema Poder, Estado y Democracia. Vamos a hablar inicialmente de lo que es el poder. El poder es un fenómeno que predomina en los diferentes sectores sociales o en las diferentes áreas o espacios en los cuales se involucra el ser humano. Se dice que el poder es un fenómeno universal porque se presenta en todas las relaciones sociales. Todos sabemos que el hombre es un ser social por naturaleza, porque nace, crece y se desarrolla dentro de las sociedades. La primera organización social que forma el hombre, a la que pertenece y forma el hombre es la familia. Después tenemos un círculo secundario que son los amigos, los correligionarios, si hablamos del aspecto político, y de las organizaciones e instituciones en las cuales se agrupa o se asocia. Al hablar de poder estamos hablando de la influencia que ejerce, ya sea de manera directa o indirecta, una persona sobre otra. Esta capacidad consiste en imponer la voluntad de una persona con o sin consentimiento sobre otra. Hay diferentes formas de ejercer el poder. El poder se ejerce a través de las leyes, a través del conocimiento y a través, diríamos, de la capacidad de dominio que establecemos o de influencia mental que establecemos en las demás personas. Una forma fácil de tener poder sobre otra persona es controlar sus pensamientos o inducirlo a pensar para que actúe según los intereses de determinadas personas o determinadas organizaciones o determinados intereses. Tenemos el caso del poder que ejerce en nosotros la religión, la política y también el comentario, diríamos, o criterio o juicios que emiten la persona dentro de los círculos sociales en los cuales participamos. Así que esa capacidad de las personas influye en nosotros porque ejercen un poder a través de la mente, a través del ejercicio de las acciones o a través, diríamos, del control o asociación, o lo hacemos por sentirnos aceptados dentro de un grupo social. Pero para Max Weber, este sociólogo creía que el poder es la capacidad que tiene el actor dentro de la relación social que está en condiciones de hacer prevalecer su voluntad. Incluso, aunque usted se resista, con el tiempo existe la probabilidad de que asuma criterios, patrones, acuerdos, diríamos, o pensamientos de otra persona. Y esta es una forma fácil de dominar. Si queremos dominar a una persona, pues es fácil hacerla pensar como nosotros queremos que piense. Los medios de comunicación ejercen una gran influencia en nuestra forma de pensar. Si podemos ver algunos canales de televisión, nosotros las vemos y en poco tiempo, en 28 días máximo, nosotros estamos pensando como el criterio que están emitiendo y no como la noticia que están dando. Entonces, el hábito se forma, diríamos, en un lapso de 28 días, al estar escuchando lo mismo, al estarnos relacionando con las mismas personas, al estar escuchando el mismo discurso, al estar imponiendo la misma regla. Entonces ese se va formando un hábito y luego es el poder que ejercemos sobre las demás personas. Los padres ejercen poder sobre sus hijos, el maestro sobre los alumnos, el padre, diríamos, ejerce influencia o tiene poder de decisión dentro de los centros educativos, y también diríamos los correligionarios, a los que equívocamente se le llaman líderes, también con sus discursos ejercen poder y dominio, y la población termina pensando que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Para Max Weber dice, existen tres tipos de autoridad, que son formas de, las autoridades dominan.
Pero Max Weber dice que el poder, la dominación es una probabilidad. Es una probabilidad a que sea obedecida. O sea que depende si es una norma jurídica, estamos obligados a cumplirla, y esa es una forma diríamos, de dominación. Nos dominan a través de las leyes, a través de los decretos, a través de los acuerdos, a través de los paradigmas, a través de los criterios. También tenemos que la dominación se ejerce por varios medios, y esto va en jerarquía. El que sabe más domina al que no sabe, el que tiene más poder domina al que tiene menos o al que no tiene nada de poder. O sea que siempre va a haber una jerarquía, siempre hay una persona en escalas, diríamos, o en estatus que tiene poder, diríamos, o dominación, dependiendo el rango, el rol que ejerza en la sociedad, o de también la clase o status quo al cual que pertenece. Max Weber dice que existen tres tipos de autoridad. Tenemos la tradicional, tenemos la racional o legal, y tenemos la autoridad carismática. Dentro de la autoridad tradicional o patriarcal, tenemos ahí que esta autoridad se basa en la creencia, en la legitimidad de la autoridad que siempre ha existido. Por ejemplo, tenemos que una autoridad tradicional se cree que son los hombres, aunque la historia dice que inicialmente la autoridad dentro de la familia era matriarcal, o sea que la mujer era la que ejercía el poder y el control y administración del hogar. Entonces venimos nosotros y posteriormente el hombre asume el rol de autoridad. Entonces el hombre es una figura, o el padre es una figura de autoridad patriarcal, o sea, es tradicional, que se cree que siempre lo que pete en la familia son los hombres. Aunque en Honduras existe un fenómeno familiar muy peculiar y muy predominante, que la mayor parte de la autoridad en las familias la tiene la madre, ¿verdad? Porque son familias conformadas por la mamá y los hijos, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, pero en esta la autoridad patriarcal, según Max Weber, es la que se ejerce por tradición. Por ejemplo, tenemos que personas que ejercen autoridad siempre en los países, por tradición deben de tener un presidente. Desde que se fundó el Estado, desde que los romanos crean el Estado, entonces se cree que debemos de tener un representante que es el gobierno, y que el máximo representante del gobierno es el presidente. Eso es algo tradicional, que en algunas ocasiones, si lo vemos de diferentes perspectivas, nada pasaría a un país si no lo tuviese. Suficiente con que fuesen funcionales las instituciones y las organizaciones a las cuales pertenece el hombre y para los fines que ha sido creado. Esta autoridad se entrelaza a la conformidad. Somos conformes con los patrones impuestos, las autoridades impuestas. Más fácil, ¿verdad?, señalar, diríamos, la inconformidad hacia otros sectores que a los que por tradición los hemos tenido. Es una costumbre y es arbitraria. ¿Por qué? Porque es intereses de pocos y es utilizada a las masas para adquirir esos intereses de una clase social privilegiada o de un determinado sector privilegiado. Tenemos ahí también la subordinación, obedece conforme a la lealtad personal de los jefes. Hay personas que son tan leales al jefe que no importa, ¿verdad? Diríamos, si ponen entredicho su credibilidad, diríamos, su autoestima, su autodeterminación, lo que importa es ser leal a una persona, independientemente, diríamos, de los intereses o los derechos de nosotros. Después tenemos la autoridad racional o legal, que esta se apoya en una estructura legal. Se caracteriza porque existen normas impersonales. Y esta es un tipo de autoridad, diríamos, que es concedida para cargos y funciones. En los países democráticos o en los países donde predomina la ley, diríamos nosotros que estas autoridades son aquellas que optan para un cargo, diríamos, o por una representatividad de la masa o de la población o del Estado, y que se hace a través de procedimientos legales, estructuralmente legales y constitucionalmente legales. Estamos hablando hoy de los países en los que se hace que las leyes se cumplan y que para las cuales han sido creadas.
Las personas están sujetas a órdenes, igual que a obedecer el derecho en lugar de las personas. O sea que es importante en la autoridad racional, hace prevalecer el derecho de la población, el derecho de la masa, para la cual las autoridades que han sido electas a través de procedimientos legales son aquellas que representan realmente los intereses de la población. La forma típica de esta autoridad racional es la burocracia. Todos sabemos qué es la burocracia. La burocracia tenemos que es una clase social que a la que pertenece, diríamos, o a la que pertenecen todos aquellos que tienen, diríamos, títulos de nobleza o personas que tienen un rango profesional, diríamos, alto. Aquí vamos a hablar de la burocracia. La burocracia es una organización que tiene funciones establecidas. Los burócratas, aquí se establecen normas legales y estas definen las relaciones de mando. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que obedece? Y a quién hay que nombrar y hacer más extensa, diríamos, el grupo el cual debe establecer un dominio o mando. Es una organización que se caracteriza por la división sistemática del trabajo, del derecho y del poder. Todos sabemos que para llegar al poder hay que utilizar, hay que asociar, agrupar, atraer la mayor cantidad de personas para que todas trabajen en función de los intereses de uno, de dos o de tres. Tenemos ahí que los burócratas se caracterizan ¿por qué? Por ser fieles a su cargo, son especialistas, asalariados, son administradores en nombre del propietario, son mandatos por tiempo indefinido mientras funcionen o sean útiles en el cargo. Su cargo es su principal actividad. Cuando hablamos que son administradores en nombre de los propietarios y que son nombrados por un superior jerárquico y que son fieles a su cargo y que hacen carrera dentro de una organización, estamos hablando que todas aquellas personas son útiles siempre y cuando sean piezas claves para lograr el propósito. Una situación burocrática es que cada uno nombra otro y tenemos varias personas que es por ejemplo, el jefe tiene asistente, el asistente tiene a otro asistente o secretaria, la secretaria tiene otro asistente, una escribiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea que son personas que son utilizadas para algunos cargos solamente para contemplar, diríamos, el poder, para mantenerlo, para llegar al poder o, diríamos, para mantener la gente ocupada o retribuida que le ha ayudado para optar a algún cargo. Y la otra tenemos la autoridad carismática, que estamos hablando de sí es un líder. Líder estamos hablando de aquella persona que dirige, que coordina, que orienta, que trabaja en función de los intereses de la población y no es el que solamente decide, ordena o se beneficia. Hablamos que las personas son líderes cuando tienen cualidades, diríamos, un carisma. Por ejemplo, aquí hablamos de Gandhi, hablamos diríamos, de Luther King, podemos hablar de Nelson Mandela, que han sido la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II. Estamos hablando de personas que en el mundo han tenido carisma, diríamos, ¿verdad? Que han trabajado, diríamos, o se han inspirado en el beneficio colectivo de la población, de los intereses de las masas y sobre todo de la clase social desposeída. Este aparato de dominio es, diríamos, todos aquellos que tienen carisma, tienen una devoción personal, ¿verdad?, por alcanzar el propósito, por alcanzar el beneficio colectivo, y son aquellas personas que trabajan en función, diríamos, no en función de los demás y no en función de sus propios intereses. Ahí podríamos mencionar una gran cantidad de personas que tienen carisma en el mundo, ¿verdad? Ahora, si hablamos de nuestro país, pues creo que la palabra autoridad carismática y líder, pues nos quedaríamos cortos y no encontráramos una persona para poder dirigir, que es un líder, diríamos. El liderazgo, recuerde, es la persona que dirige, orienta, da el ejemplo, beneficia y trabaja en función de los intereses y el beneficio colectivo, sin importar o depone los intereses personales o el beneficio propio antes, diríamos, del colectivo. Que es lo más importante, el beneficio colectivo, a contribuir a las masas al desarrollo y a la prosperidad sin distinción de clase, religión ni raza. Así concluimos con esta primera